Bueno, les presento primero el caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 48 años, sin crónico degenerativos, que llega a consulta acompañada por 71. un familiar, que refiere que desde hace unos meses nota que tiene desorientación en tiempo y lugar, así como una dificultad para contar hacia atrás desde 40, de 4 en 4. ¿Cuál es uno de los criterios para el diagnóstico clínico de la enfermedad de Alzheimer probado según los criterios de Nix Adderall? Bueno, espero que terminen de contestar. Bueno, en este caso la respuesta sería el inciso C, las convulsiones en fase avanzada de la enfermedad. Pregunta número 2. ¿Cuál es la prueba utilizada con mayor frecuencia como tamizaje para el deterioro cognoscitivo? A, Mondre Moca; B, el Minigo; C, el Minimental, el MMSE; la D, el GDS. La número 3. ¿Cuál es el estadio del GDS en el que el paciente no recuerda los datos relevantes de su vida actual? Ok, de la pregunta 2, la respuesta correcta sería el inciso A, mientras que en la pregunta número 3 sería el inciso C nuevamente. Bueno, compañeros, a mí me toca darles un pequeño resumen o una plática sobre la guía de referencia rápida sobre el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Este, en la guía de referencia rápida no aparece la definición y la etiología, pero me di a la tarea de buscarlas para que tengamos un mejor panorama de esta enfermedad. En caso de la definición, esta se considera que es un trastorno neurodegenerativo, progresivo e irreversible, marcado por el deterioro cognoscitivo y conductual que interfiere significativamente con el funcionamiento ocupacional y social del paciente. Entre la etiología encontramos que es la causa más común de demencia en el adulto y se caracteriza por la pérdida gradual de la memoria.
haciendo que haya un deterioro de las actividades básicas en su vida y dado a ello un cambio en su conducta. Entre las manifestaciones clínicas podemos encontrar la alteración en la memoria, problemas en el lenguaje, en la praxis, este, la función ejecutiva y en gnosis. Esto es lo que lleva a que interfiera a nivel laboral, social y personal del paciente. Como primer punto, vamos a hablar un poco sobre lo que sería el diagnóstico. Como recomendaciones claves para este tipo, para el diagnóstico de la enfermedad, les coloco 6 puntos. El primero sería obtener una historia médica y familiar del individuo completo que incluya antecedentes neuropsiquiátricos o historia familiar del paciente junto con los cambios en la cognición y conducta de este. Hay que revisar los tipos de medicamentos que utiliza el paciente para ver si no son aquellos o algunos de los medicamentos que pueden afectar a nivel cognitivo. Hay que realizar pruebas cognitivas, exámenes neurológicos y pruebas físicas. Utilizar una prueba de tamizaje global. En este caso, el MSE es la prueba utilizada con mayor frecuencia para el tamizaje, para el deterioro cognitivo y no se debe de usar de manera aislada, sino que para confirmar o excluir una demencia. Hay que considerar la depresión igual para el diagnóstico, diferencial en la enfermedad y realizar estudios estructurales de imagen, que principalmente es para descartar alguna causa secundaria. Digamos que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que ya es por descarte de otro tipo de causas a niveles de neurológico. Tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo para presentar esta enfermedad. Hay que ver que nuestro paciente si cumple que sea mayor de 65 años, si tiene antecedentes de tener cuadros depresivos, si el paciente se queda sentadito en su casa, no camina, hace ejercicio, si sufre de hipertensión, si tiene diabetes o es una persona obesa que tiene años consumiendo tabaco. Si es de bajo nivel educativo y si alguno de sus familiares de primer grado ha tenido esta enfermedad. Las causas reversibles del deterioro puede ser la depresión, la deficiencia de B12, el hipotiroidismo, los fármacos que afectan la función cognitiva, la intoxicación por drogas o metales, la neuroinfección, una lesión ocupativa del sistema nervioso central o una apnea del sueño. En este caso, les coloqué la tablita de los fármacos que pueden afectar el sistema cognitivo y ocasionar un deterioro, que es lo que le iba a comentar de los factores de riesgo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta si el paciente usa alguno de estos, descartar si no es por el uso de medicamento que comenzó con ese tipo de demencia. En el caso de la exploración física, tenemos que sospechar si al evaluar hay alguna de las causas reversibles del deterioro cognitivo. De este caso, la más importante sería la depresión, ya que nosotros vemos que no es ninguna de estas de causas reversibles. Hay que comenzar a aplicar lo que sería un instrumento clínico, que sería el MMSE, que sería el mini mental, o el MoCA o el mini Congo. En dado caso que una de
de los instrumentos aplicados nos da una confirmación de se debe de realizar un estudio de imagen que sería una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Si no se encuentra nada en la resonancia magnética o en la tomografía, se le hace como la confirmación del diagnóstico para esta enfermedad y se apoya con los criterios del NIN, SD, SADRDA. Posterior a eso, nosotros tenemos que clasificarla si se considera si es leve, moderada o grave. Y es donde comenzamos a ver el tratamiento. El tratamiento se divide en no farmacológico y un tratamiento farmacológico. En el caso del tratamiento no farmacológico, lo podemos dividir en tres partes, que sería la primera, que sería solamente implementar estrategias de activación social y rehabilitación individualizada, buscando que la persona comience a habilitar su cerebro para que comience a tener una funcionalidad mental. Posterior a ello, hay que hacer unas intervenciones conductuales, una estimulación cognitiva, terapia física, hacer que el paciente comience a hacer ejercicio, cambiar su dieta si se ve que es poca o no es una dieta adecuada para él, para su edad. Y hay que prevenir lo que se conoce como el colapso del cuidador. Posterior a ello, tenemos que establecer la gravedad de la enfermedad, como les iba comentado, si se considera leve, moderada o grave. En este caso, si se considera leve o moderada, vamos a comenzar con un tratamiento con los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Eh, en este caso, si el paciente tiene una buena tolerancia, se continúa con las medidas mientras que el paciente se encuentra estable. Allí aquí coloqué mi flechita era para acá. Este, Se debe de reevaluar a las 2 semanas si hay presencia de efectos adversos o un mayor deterioro cognitivo o funcional. En este caso se utiliza las escalas de FAS y la de GDS y este tiene que llevar una revaloración cada 3 a 6 meses. En caso que sea moderada a grave, el tratamiento es con memantina o memantina con un inhibidor de acetilcolinesterasa. Y en este caso igual se pone como a prueba el medicamento durante 2 o 4 semanas, pero si hay una mala tolerancia, hay que retirar el medicamento o cambiarlo por otro tipo y se hace otra revaloración a las 2 o 4 semanas. Si ya el paciente hay una buena tolerancia, solamente se hace una revaloración cada 3 a 6 meses. Como se iba en el diagramita que les coloqué, si el paciente se encuentra en una etapa leve a moderada, se le debe de iniciar la terapia con los inhibidores de la con esterasa.
No se recomienda que el uso de suplementos para mejorar o tratar el deterioro. En este caso hay que retirar las vitaminas B1, B6, B12, el ácido fólico, el omega 3 o los ácidos grasos. Por si hay algún efecto adverso, no se deben utilizar el piracetam, la nicergolina, ni los AINES para tratar el estado cognitivo del paciente. En caso de, hay que tener hay que tenerlo en cuenta en pacientes que han tenido ya antecedentes de epilepsia, asma o EPOC o arritmia con un cúter largo, síncope o una retención urinaria, igual que si cuenta con algún grado de insuficiencia renal o hepática. En este tipo de pacientes donde tenemos que tener el tipo de cuidado en lo que no se debe de recomendar y lo que no se debe de utilizar. Posterior de a ello, nosotros tenemos que ver si se realiza una suspensión del tratamiento farmacológico. En este caso, los criterios para que nosotros suspendamos el tratamiento sería que el paciente lo decida suspender después de haber sido informado de los riesgos y beneficios del uso del fármaco y su interrupción, que el paciente no tenga adherencia al tratamiento prescrito, que cuando el deterioro cognitivo funcional o el comportamiento sea mayor con el tratamiento que antes se había tratado. En este caso también entra lo que sería si aparece algún efecto secundario que no sea tolerable, relacionada con el inhibidor. De igual forma, tenemos que si hay una comorbilidad del paciente y hace que el tratamiento sea un riesgo inaceptable o fútil, como sería una enfermedad terminal, una cáncer de tumor. Si la demencia progresa a una etapa grave, por ejemplo, una etapa 7 del deterioro global, donde pues ya no hay ningún tipo de beneficio al cuanto le demos algún tipo de terapia. En este caso se recomienda que para la evaluación de la respuesta al tratamiento global de los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia en el paciente, se recomienda la utilización del inventario neuropsiquiátrico, el NPI, debido a que este es un poco más amplio a comparación del otro, igual que flexible, equilibrado y tiene una puntuación más sensible para algún cambio. De igual manera, hay que tener en cuenta que lo fundamental que es la participación del cuidador para la eficacia de este tipo de tratamientos o programa de intervención en este tipo de pacientes. Por eso es necesario que los cuidadores reciban la información que les capacite para prevenir la aparición o progresión de la enfermedad y que actúen igual como coterapeutas cuando ya ésta está presente. De igual manera, para que este tipo de tratamiento farmacológico sea un manejo adecuado, hay que es fundamental identificar el síntoma que hay que tratar, igual que buscar las posibles causas y factores que precipiten un cuadro de y de igual manera buscar cuáles son aquellos que ayudan a que se alivien los síntomas o se supriman para que haya un mejor control hacia el entorno del paciente.
En el caso de los pacientes que tienen depresión, pueden seguir usando sus antidepresivos, pero que sea de preferentemente la, ¿cuál era? La sertralina y había otra, pero la verdad, no me acuerdo ahorita de la sertralina. Este, porque, bueno, no me acuerdo del otro medicamento, me acuerdo solamente ahorita de la sertralina, pero déjenme acuerdo o lo busco y les comento. ¿Y por qué se considera mejor utilizar este tipo de medicamentos? Porque se ha visto una mayor tolerancia en cuanto a la otra medicación en conjunto con y no se deben de utilizar o no son recomendados utilizar los tricíclicos porque se ha visto algún efecto adverso al uso combinado con el tipo de medicamento que se utiliza para este tipo de demencia. Y aquí les pongo la escala de deterioro global. En este caso se divide en siete etapas o apartados, donde la primera estadio sería que hay una ausencia de la alteración cognitiva. El número dos, donde hay un defecto cognitivo muy leve. El número tres, que sería el defecto cognitivo leve. El cuatro, donde ya se considera un defecto cognitivo moderado. Y al lado pues me aparecen todas las características para poder nosotros clasificar a nuestro paciente en qué tipo de estadio se encuentra y poder darle la mejor tratamiento, para su control. Aquí está la otra parte donde les comento, el 5 ya sería un defecto moderadamente grave. El grave sería el número 6 y el 7 sería muy grave, donde ya pues, como lo comenté anteriormente, es donde ya se considera que el uso de la terapia ya no va a aportar nada, entonces no hay beneficio al comenzar, si se le comienza algún tipo de tratamiento. Y les voy a poner 5 preguntitas rápidas de cuál es la prueba utilizada con mayor frecuencia como tamizaje para el deterioro cognitivo. ¿Cuál es el estadio de la GDS en el que el paciente presenta ausencia de quejas sugestivas y ausencia de trastornos evidentes de la memoria en entrevista clínica? ¿Qué puntaje de la escala de depresión geriátrica de Yesave indica una depresión establecida? ¿Y cuál es la recomendación clave para la evaluación de la respuesta al tratamiento global de los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia? Y la número 5, que sería qué criterios se utilizan para el diagnóstico clínico de la enfermedad. En el caso de la pregunta número 1, la respuesta sería el MMSE. En caso de la respuesta de la número 2 sería el estadio número 1. En la número 3 la respuesta sería más de 10 puntos. Y en el caso de la respuesta número 4 sería la utilización del intermediario neuropsiquiátrico, que es el NPI. Y la número 5 sería criterios de NIS, no sé cómo se pronuncia la verdad, que sería el ADRDA. Y las perlas, les coloqué estas donde la enfermedad de Alzheimer es frecuente después de los 65 años y tiene un curso paulatino con un periodo preclínico largo. La número 2, que la incidencia anual mundial se incrementa desde 1% entre los 60 y 70 años de edad
y se eleva hasta un 6 a 8% en los mayores de 85 años, que la enfermedad de Alzheimer es la primera causa de demencia a nivel mundial, afectando hasta el 60% de los casos de demencia. Los tres grandes factores de riesgo para la presentación clínica tardía son el envejecimiento, la historia familiar y la aportación del gen APO este, 4. Y los criterios clínicos para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, la definitiva, requiere una comprobación histopatológica, que esta se obtiene por biopsia o una autobiopsia, y se debe tener aparte además los criterios clínicos de la enfermedad, que sería la probable. Y como número 6, que es una enfermedad incurable con un periodo preclínico largo y un curso paulatino. Y como dato cultural, lo que me encontré fue que la dieta mediterránea es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y esta se basa en los patrones alimenticios de los países como Italia, Grecia, España y Marruecos. Esta se caracteriza por el consumo de alimentos frescos y locales como serían las frutas, las verduras, cereales, legumbres, pescados, el aceite de oliva y vino en moderación. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? Ninguna duda, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Si pudiera pausar la grabación, doctora, por favor.